ahora la estamos grabando y al finalizar la sesión os voy a mandar tanto la grabación como el documento de presentación a vuestros correos electrónicos, así que si en algún momento os tenéis que perder algo, no os preocupéis porque tendréis toda la información para acceder. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, pasan 2 minutitos de las 6 de la tarde aquí en España. Vamos a empezar ya con esta sesión y hoy vamos a hablar de resolución de conflictos usando desde el punto de vista o desde el prisma de disciplina positiva. Y en concreto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a intentar hablar voy a hablar un poco, muy brevemente, sobre qué es disciplina positiva, cuáles son los pilares de disciplina positiva y de dónde viene disciplina positiva. Después vamos a hablar sobre aprender a disciplinar el código de conducta. Muchos conflictos surgen, hay 2 tipos de conflictos, digamos, podríamos decir que tenemos 2 tipos de conflictos, los que surgen entre un adulto y un niño, un grupo de niños, y los que surgen entre pares, entre iguales. Para los que surgen en relación al adulto y el niño, vamos a aprender a descifrar el código de conducta de los niños, qué nos quieren decir cuando no están teniendo un comportamiento que es el que nosotros nos gustaría. Y vamos a hablar, por tanto, de estas metas erróneas de conducta. Y luego sí que vamos a hablar sobre la resolución de conflictos entre pares y 2 pasos. Uno es aprender a calmarse como primer paso para resolver y el segundo es estrategias concretas para resolver conflictos. Y por último os voy a explicar brevemente en qué consiste nuestro curso online de crianza positiva. Así que vamos allá. ¿De dónde viene disciplina positiva? Disciplina positiva es una metodología de crianza desarrollada por Jane Nelsen y Lynn Lott, que proviene de la psicología individual de Alfred Adler. Lo que hace Jane Nelsen es, yo diría con un grandísimo acierto, es capaz de transformar todo un contenido, toda una filosofía de psicología con un vocabulario, etcétera, digamos, particular y transformarlo en una serie de herramientas y una metodología que podemos entender y que podemos aplicar de manera muy efectiva tanto en casa como en aula. Pero para entender bien de dónde viene disciplina positiva, creo que es interesante remontarnos a los orígenes, a estas bases de disciplina positiva, y para eso es necesario hablar de 2 personajes, uno es Alfred Adler y el otro es Rudolf Dreikurs. ¿Quién era Alfred Adler? Pues Alfred Adler era un médico y psicólogo austríaco que fue coetáneo con Sigmund Freud, para que os hagáis una idea. Vive entre el 1870 y 1937 y aunque era gran colega de Sigmund Freud, él difería mucho en lo que Adler llamó el mecanismo de lógica interna, y esto es algo que merece que nos paremos un poco porque va a impregnar todo lo que es disciplina positiva. ¿Qué nos dice Alfred Adler y qué es el mecanismo de lógica interna? Alfred Adler nos dice que los seres humanos tomamos decisiones, cualquier decisión que tomamos tiene como fin último, seamos o no conscientes de ello, pero tiene como fin último el sentimiento de pertenencia e importancia. Por decirlo de otra manera, cuando un niño tiene un determinado comportamiento, lo que está haciendo es buscar ese sentimiento de conexión, de sentirme perteneciente a y de sentirme importante para un determinado grupo. Por tanto, nosotros lo que estamos buscando siempre, seamos o no conscientes de ello, pero en nuestras decisiones es este sentimiento de pertenencia y sentimiento de importancia. Además, Alfred Adler también abogaba por una relación a nivel de educación más basada que no estaba tan basada en la verticalidad, es decir, el adulto arriba y el niño abajo, y por tanto una relación muy vertical, a una relación más horizontal en la que el adulto se situaba al lado, era más un guía
del niño y había, por tanto, en esta horizontalidad había un respeto bidireccional por parte del niño hacia el adulto y por parte del adulto también hacia el niño. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona este mecanismo de lógica interna del que nos habla Adler? El mecanismo de lógica interna nos dice que cada una de nuestras acciones busca este sentimiento de pertenencia e importancia y funciona de la siguiente manera. Sobre todo en los niños, lo que hacemos es que los niños, y nos dice Alfred Adler, son fantásticos observadores, observan la realidad, observan aquello que ocurre a su alrededor y de manera mucho más fina probablemente que un adulto. Interpretan esta información del exterior que han visto y generan una creencia, generan una idea de lo que tienen que hacer para sentirte pertenecientes e importantes. Adler nos dice que los niños son fantásticos observadores, pero lo que ocurre es que a veces no son tan buenos interpretadores y a veces lo que hacen es generar una creencia errónea de lo que les va a llevar a sentirse pertenecientes e importantes. Y con esto nos vamos al segundo personaje que os quiero presentar hoy. Él es Rudolf Dreikurs y es un psiquiatra y educador, también austríaco, que fue discípulo de Adler y él siguió trabajando y elaborando la teoría de la psicología individual. ¿Qué es lo que aporta Rudolf Dreikurs? Rudolf Dreikurs aporta la teoría del iceberg de comportamiento. ¿Qué es el iceberg de comportamiento? Rudolf Dreikurs nos dice que el comportamiento es como un iceberg, es decir, nosotros vemos la punta del iceberg y todo lo que hay detrás no lo vemos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tomo una decisión y hago una determinada acción, lo que ven el resto de personas es aquello que yo he hecho. ¿Qué es lo que no vemos? Lo que no vemos es el proceso que me ha llevado a tomar esta decisión. Rudolf Dreikurs nos dice que si tomamos la teoría de Adler y por tanto entendemos que este niño o esta niña está buscando el sentimiento de pertenencia e importancia, lo que ocurre es que a veces no interpretan bien esta observación, como os decía, y les lleva a tomar un comportamiento que no es el adecuado. Y lo que nosotros los adultos observamos, ¿qué es ese comportamiento? Si nosotros actuamos única y exclusivamente sobre el comportamiento, nos dejamos de trabajar sobre la meta errónea de conducta, nos dejamos trabajar aquella creencia que le ha llevado a tomar ese comportamiento y por tanto probablemente el comportamiento saldrá de otra manera. Rudolf Dreikurs nos dice que delante de un mal comportamiento tenemos que bucear y no solo trabajar a nivel del comportamiento, a nivel de lo que es visible, sino intentar entender qué es lo que le ha hecho llegar a esta decisión, cuál es la creencia que le ha llevado a tomar esta decisión concreta. Y lo que propone Rudolf Dreikurs, por tanto, es un modelo que adapta disciplina positiva de comprensión de la conducta y por tanto nos ayuda mucho a hacer este ejercicio de bucear para entender qué es lo que nos está queriendo decir este niño o esta niña con esta determinada conducta. Vistas las fuentes, digamos de manera muy rápida, estos orígenes de disciplina positiva, os decía que disciplina positiva bebe de psicología individual, bebe de la psicología adleriana y transforma toda esta psicología con su particularidad, con su vocabulario, etcétera, en una metodología muy concreta que podemos aplicar tanto en casa como en el aula. Y la psicología, la disciplina positiva, decimos que es la educación con respeto y firmeza y lo que busca con cada una de las herramientas, hoy veremos alguna de ellas, pero con cada una de las herramientas lo que busca es trabajar las relaciones horizontales y por tanto buscamos este respeto mutuo, bidireccional, no solo del niño hacia el adulto, sino también del adulto hacia el niño. Es una metodología, es una propuesta que busca enfocar en el largo plazo, no es conductivista, no busco modificar la conducta, sino busco educar en el desarrollo de la persona y por tanto se enfoca mucho
es efectiva en el corto plazo, pero también en el largo plazo, porque me ayuda a crecer, enfoca mucho en la persona que quiero llegar a ser. Es una metodología que está pensada para dar sentimiento de pertenencia e importancia, y por esto lo que hace es que conecta a las personas, genera conexión, nos ayuda a crear este vínculo. Es una metodología basada en el aliento del que han hablado grandes personajes como María Montessori, ¿no? María Montessori decía que el aliento es para el crecimiento de un niño es como el agua para una planta, ¿no? Alentar es la capacidad para impulsarnos, ¿no? No para hacer las cosas no que hagas las cosas por mí, sino que me impulses a que yo las pueda hacer por mí mismo. Y es importantísimo el aliento, y las estrategias y las propuestas de disciplina positiva buscan dar aliento de manera activa. Es una metodología que trabaja desde la amabilidad, pero con la firmeza, es decir, no son términos que tienen que ser excluyentes. Yo puedo tener claro dónde están los límites, pero esto no quiere decir que te tengo que hacer sentir mal, ¿no? Jane Nelsen dice una frase maravillosa que es: ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero le tenemos que hacer sentir mal? Pues exactamente esto, ¿no? Esta idea de que la firmeza no tiene nada que ver con el respeto ni con la amabilidad. Y por tanto, disciplina positiva trabaja desde estas dos vertientes. Y por último, disciplina positiva entiende que el error es fuente de aprendizaje. Hoy vamos a hablar un poco sobre ello. Al final el conflicto es, de alguna manera, trabaja sobre una situación que no ha salido como yo quería, ¿no? Y por tanto trabaja sobre el error. Y tenemos a veces tendencia, cuando hay un error, de estigmatizar este error, buscar culpables, etc. Disciplina positiva, como justamente se enfoca en el largo plazo, va a tomar este error para aprender y por tanto me voy a enfocar en soluciones, en intentar ver qué puedo hacer con esta situación y qué puedo aprender de esta situación para que no me vuelva a ocurrir la próxima vez. Por tanto, hay un gran enfoque en soluciones versus la búsqueda de culpables. Cuando yo estigmatizo el error, busco culpables, etc., de alguna manera ocurren muchas cosas, pero una de las, yo diría, más importantes que ocurre es que se imposibilita que yo aprenda de esta situación, ¿no? Que yo saque algo en claro y que yo aprenda a construir sobre este error. Vamos a hablar, visto un poco de manera global qué es disciplina positiva y de dónde viene. Veamos ahora cómo podemos trabajar el conflicto desde la perspectiva de disciplina positiva. Creo que el primer punto importantísimo, y os decía que íbamos a hablar un poquito más cuando hablaba de Dreyfus, es analizar la conducta, ¿no?, de los niños, ser capaces de desentrañar el código de conducta. ¿Qué me quieren decir cuando tienen un comportamiento que no es el adecuado? Muchas veces el conflicto, os decía, es un conflicto que tiene que ver entre adultos y niños, y en este conflicto normalmente hay evidentemente una conducta que no es la esperada o que no es la que consideramos que debería ser, y por tanto en estas situaciones es importantísimo aprender a desentrañar este código de conducta. Vamos a hablar sobre ello, después vamos a hablar sobre la necesidad de aprender a calmarnos y por qué, tanto adultos como niños, y vamos a hablar sobre estrategias concretas para aprender a calmarse. Y por último vamos a hablar sobre los pasos que deberíamos enseñar y que deberíamos practicar para resolver conflictos. Vamos con la primera parte. Dice Jane Nelsen, un niño mal comportado es un niño desalentado, por tanto es un niño que necesita, que no se siente, ¿qué quiere decir un niño desalentado? Quiere decir un niño que no se siente perteneciente e importante, y por tanto ha tomado una decisión, ha observado a su alrededor y ha tomado una decisión que no es la adecuada, buscando este sentimiento de pertenencia e importancia. Nosotros tenemos que detectarlo y tratar de poner las condiciones para que sí se sienta perteneciente e importante.
Vamos a ver cómo. En el modelo que propone Rudolf Beckus, al final os decía que propone un modelo para entender el código de conducta de los niños, y disciplina positiva nos habla de 4 tipos diferentes de metas erróneas de conducta, de 4 tipos distintos de creencias erróneas para conseguir este sentimiento de pertenencia e importancia. La primera de ellas es la atención excesiva, es decir, aquellos niños que piensan que solo me siento perteneciente, solo me siento importante cuando tengo tu atención. Entonces, por tanto, voy a hacer todo lo posible por tener tu atención todo el tiempo, ¿no? Estos niños que están todo el día y te gusta esto, hablando, gritando, ¿no? De alguna manera, más que gritando, gritándote, aunque no sea literalmente hablando, pero captando, tratando de captar tu atención. El segundo tipo es venganza. Venganza es me siento mal y la única manera de sentirme perteneciendo es desquitarme, haciéndote sentir mal a ti también. El tercer tipo es poder. Solo me siento perteneciente cuando tengo el control, cuando yo decido lo que puedo hacer o no, lo que no puedo hacer. Y el cuarto tipo es ineptitud asumida. No puedo pertenecer, por tanto me doy por vencido, por tanto te voy a convencer a ti adulto que no esperes nada de mí. Dicho así, hay algunos, seguro que os vienen a la cabeza algunos comportamientos y ya sabríais ubicarlos rápidamente, pero hay algunas veces que no queda nada claro. ¿Por qué es tan importante saber de qué tipo de estos 4 está un mal comportamiento? Pues porque en función de cuál es la meta errónea de conducta, de qué es lo que está fallando, nuestro comportamiento como adultos debería ser uno o lo otro. Ahora lo veremos. Para saber de cuál de estos 4 tipos estamos hablando, la clave eres tú, adulto. La clave es estudiar y entender cómo te sientes tú en relación a este comportamiento. Cuando tú te sientes con un niño o una niña y te sientes enervado, irritado, preocupado y al final no paras tiendes a dar advertencias, etcétera, y al final lo acabas haciendo por ellos, estamos hablando de atención. Lo que está faltando es atención excesiva. Si te sientes lastimado, te sientes decepcionado, te sientes incrédulo, te sientes herido y tiendes a generar represalias, a desquitarte toda esta emocionalidad, ¿no? A volcar esta emocionalidad con ellos, lo que ocurre, lo que falla es que estamos en venganza. Si tú te sientes provocado, desafiado, amenazado, derrotado y tiendes a entrar en una lucha o a acabar tirando la toalla y a rendirte, estás en poder. Estos niños están teniendo un comportamiento que está en poder. Y si te sientes desesperado, inútil, deficiente, ya no sabes qué más intentar y tiendes a darte por vencido o a sobreproteger o a acabar haciendo las cosas por ellos, están en ineptitud asumida. Por tanto, la clave somos nosotros. Es difícil porque se trata de mirar hacia adentro y no siempre lo tenemos tan claro, pero la clave eres tú. Os decía que es tan importante saber cuál de ellos es, porque nuestro comportamiento, dependiendo de cuál es la meta errónea de conducta, lo que nosotros hagamos deberá ser una cosa u otra. Cuando detectamos que este niño o esta niña está en atención excesiva, ¿qué podemos hacer? Conectar, dedicar tiempo
tiempo exclusivo. Yo recomendaría una herramienta que es tiempos especiales programados. Son aquellos tiempos que vamos a dedicar en exclusiva y de manera sistémica a uno de nuestros hijos. Podemos tratar de involucrar en una tarea útil para que se sientan útiles, para que se sientan importantes, distraerlos, proponerles actividades constructivas en las que ellos puedan construir. Podemos aferrarnos a las rutinas y que ellos sean mucho más autónomos para también generar este sentimiento de importancia. Y sobre todo, atención excesiva, enséñale cómo hacerlo, pero no lo hagas por ellos. Si están en venganza, ¿qué deberíamos hacer? Validar las emociones. Entiendo que te sientes herido, entiendo que te ha pasado esto y sientes frustración, entiendo que sientes tristeza, entiendo que sientes enfado, a mí también me ocurre. ¿Sí? Evita castigos y represalias, porque con esto solo aumentarás esa emoción que la ha llevado a tener este determinado comportamiento y lo que estarás haciendo es cronificar esa meta errónea. Fomenta la confianza en ellos, sé que puedes superarlo, sé que puedes conseguirlo, yo creo en ti. Y comparte cómo te sientes. Cuando dices esto, cuando haces esto, yo también me siento triste, yo también estoy así. Y da mucho aliento. Os animo a que busquéis, si no tenemos muy claro lo que es el aliento, tenemos una webinar que hicimos hace un tiempo que se llama El aliento, el lenguaje de la autoestima. Y la tenéis guardada en el apartado de vídeos que os animo a que la busquéis y la miréis. Poder. Si estamos en un niño que está en poder, ¿qué debemos hacer? Redirigir el poder para tratar de pedir ayuda para que este poder lo podamos construir en algo positivo. Reconoce que no puedas forzar, pide ayuda. No te pelees, no entres en la lucha. Una de las cosas que hacemos cuando caemos en la lucha, estamos de nuevo cronificando esta reacción. Déjales decidir. Típicamente los adolescentes, ¿dónde están? En poder, porque necesitan decidir, porque es parte de su propio proceso de crecimiento, necesitan aprender a tomar decisiones, por tanto, necesitan entrar en estas decisiones. Y por tanto, para validar este poder, para dar aliento, para dar pertenencia e importancia, necesitamos soltar un poco, ¿no? Ineptitud asumida, ofrecer pequeños pasos. Si no lo puedes hacer todo, vamos a dividir la tarea en pequeños pasos. Evitar la crítica, alentar, estos necesitan el aliento como agua de mayo. Animar cualquier intento, por pequeñito que sea. Enfocarnos en el proceso, no en el resultado final. Enséñale cómo se hace, pero nunca, nunca, nunca lo hagas por ellos, ¿sí? Y no os rindáis, creer en ellos. Si nos rendimos, ineptitud asumida, de nuevo es un círculo. Aquellos niños que están en un bloque de aprendizaje, ¿dónde están? Aquí están en un comportamiento de ineptitud asumida. Si nosotros nos rendimos, si nosotros dejamos de creer en ellos, es un círculo. El adulto no cree en mí y por tanto yo no creo en mí y por tanto no lo intento y por tanto no me sale, etc. Es una rueda que da vueltas y por tanto, de la misma manera que si estoy en poder y lucho, genero la rueda, si estoy en venganza y castigo, genero represalias, estoy en la rueda, en ineptitud asumida cuando no creo en ellos, estoy en la rueda. ¿Qué podemos vamos a practicar un poco. Os voy a lanzar ahora votación, un segundo, y ¿qué vais a ver? Vais a ver 4 situaciones distintas y me gustaría que pensarais en cuál de estas 4 metas erróneas está cada una de estas situaciones. Venga, adelante. Cuando queráis, os aparecerá en pantalla la votación, toda vuestra.
Veo que ya estáis parando de votar. Así que vamos a dejar 5 segundos más para los últimos rezagados que les apetezca votar. Habéis votado casi el 70%. 5, 4, 3, 2, 1 y justo el 70. Finalizamos votación. Muchísimas gracias por el ejercicio. Venga, vamos a compartirlo. La primera situación era un padre o una madre que le dice a su hijo, ve a ordenar tu cuarto. Y el hijo le dice, ahora no, ya lo haré. Y el padre le dice, no, ahora. Y el hijo le dice, que no quiero. Y el padre otra vez, que vayas a ordenar tu cuarto, todo dicho. Y os imagináis, ¿no? La situación iba subiendo de tono el tema. ¿Sí? Reconocemos la situación, ¿no? El 77% habéis dicho que era poder. Y estoy absolutamente de acuerdo con vosotros que es poder. ¿Cómo nos hace sentir esta situación? Vamos a repasar un poco. Pues esta situación nos hace sentir probablemente que te están provocando, que tú has dicho que vayas a hacer una cosa y te dicen que no les da la gana y venga a insistir y que no, por tanto te están desafiando, te sientes desafiado y la sensación que uno tiene es que aquí hay una lucha. Yo digo una cosa y tú me estás diciendo que no y estamos entrando en una lucha. Por tanto, aquí lo que hay es poder. La siguiente pregunta era padre o una madre y le dice, ordena tu cuarto. Y el hijo dice, es que siempre estás igual, es que como tú no quieres hacerlo, pues lo tengo que hacer yo. Es que eres cansina, ya está bien, oye, vete, ¿no? Le contesta. ¿Cómo te sientes como madre o como padre? Pues probablemente te sientes herido, te sientes decepcionado, te sientes lastimado, ¿no? Y probablemente tiendes a generar, desquitarte, ¿no? Es represar, pues, ¿cómo que soy cansina? Ya está bien, ya verás tú cómo ahora lo haces, porque si no, pues ya verás, pues te quedas sin jugar a la Play toda la semana, ¿no? Y has entrado, te has desquitado. Esto, por tanto, estoy con el 43% que han dicho que es venganza. Esto es venganza. La tercera dice, el padre o la madre está en casa haciendo una reunión virtual, ¿no? Últimamente de esto sabemos mucho. Un niño interrumpe una vez, le pide, déjame 15 minutos, que tengo que terminar una cosa. Al cabo de un minuto, vuelve a abrir la puerta otra vez hasta que al final, hasta 5 veces, hasta que el padre o la madre tiene que abandonar la reunión porque es imposible seguir. ¿Dónde estamos? En atención. ¿Cómo nos sentimos delante de esta situación? Estamos irritados, nos estamos enfadando, estamos tan enfadados que no podemos ni seguir la reunión. Enervado, irritado y al final dices, venga, dame, que ya lo hago yo esto. A ver, ¿qué teníamos que hacer? ¿No? Por tanto, es atención. Como le habéis dicho, el 84% no habéis tenido ninguna duda que estábamos hablando de atención. La última, un niño que está aprendiendo a ir en bicicleta y se cae de manera reiterada. Lo intenta, hace ver que lo intenta y se cae. No puedo, es que no puedo. Y venga, vuelve a intentar, no quiero, y llora, y es que no me sale. Y no lo intenta, se pone a llorar, y a gritar, y patalea, etcétera, y no lo prueba. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Desesperado, pero si es facilísimo, que yo te ayudo, que te cojo por detrás, ya verás qué bien, si te lo vas a pasar súper, ya verás cuando sepas ir en bici, y el otro que no, y es una especie de bucle. ¿Cómo te sientes tú en esta situación? Te sientes desesperado, no sabes qué hacer, te sientes deficiente, ya no sabes qué más hacer para que se suba a la bicicleta y lo intente, ¿sí? Y estoy con el 70% que habéis dicho que es ineptitud asumida. ¿Sí? Os comparto los resultados para que los veáis vosotros también en pantalla. Así que habéis visto que hay algunas que son más fáciles, nos resultan más fáciles y otras que no nos resultan tan fáciles. En cualquier caso, creo que lo interesante es entender que delante de un mal comportamiento hay que pensar, que hay que bucear y que hay que entender qué hay ahí detrás. Porque si buceamos será mucho más fácil que acompañemos de manera efectiva y que acompañemos al final de manera respetuosa. Vale,
vamos a seguir un poquito más. Visto una rápida introducción a lo que son las metas erróneas de conducta y probado un poco, vamos a ver, ahora sí, una vez ya hemos entendido qué es lo que pasa, el primer paso para resolver cualquier conflicto es aprender a calmarse. ¿Por qué? Cuando nosotros, adultos y niños, se genera un conflicto, el otro día, hace unos días hablábamos sobre frustración, yo os decía, tiene un poco que ver con esto que hablamos hoy, ¿no? Al final, un conflicto es una situación que no ha salido como yo quería y allí hay una serie de emociones alrededor del conflicto y estas emociones pueden ser el enfado, puede ser la tristeza, puede ser la rabia, etc. Por tanto, y son emociones de una alta carga emocional, son emociones fuertes. Cuando estoy en una emoción fuerte, ¿qué ocurre? Mi amígdala, que es el sistema emocional, el cerebro emocional, el sistema límbico, se hiperestimula. Y quien toma el control es nuestro cerebro animal. Es el que me empuja a la acción, pero no es el que me ayuda a pensar, no es el cerebro racional. De hecho, cuando la amígdala está hiperestimulada, se imposibilita el paso de información hacia el cerebro racional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vemos? Cuando estamos muy enfadados, a veces decimos o hacemos cosas y luego nos arrepentimos, porque no las ha dicho o ha hecho nuestro cerebro racional, sino que las ha dicho o ha hecho nuestro cerebro animal, el impulsivo, el que nos lleva a la acción. De hecho, decimos, lo he dicho sin pensar, porque efectivamente lo has dicho sin pensar. Pero resolver un conflicto implica pensar, implica analizar qué ha ocurrido, implica buscar soluciones y apelamos en la resolución de conflictos, necesitamos sí o sí apelar a nuestro cerebro racional. Pero si estamos con la amígdala hiperestimulada, es imposible que lleguemos al cerebro racional. Por esto, el primer paso para resolver un conflicto es calmarse. Sin calma no hay resolución del conflicto posible. Y esto vale para las dos partes. Vale para, sea un conflicto entre pares, vale para todos, vale para los conflictos que tenemos nosotros, adultos, con los niños. Necesitamos estar tranquilos todos, porque si no, no podremos gestionar este conflicto, no podemos aprender a resolverlo. ¿Qué estrategias propone disciplina positiva para la calma, que nos pueden ayudar mucho a calmarnos? Hay dos estrategias interesantes hay más, pero a mí me gustan mucho y os comparto hoy de manera específica estas dos. Una es el tiempo fuera en positivo y la otra es la rueda de las opciones. Vamos primero con el tiempo fuera en positivo. El tiempo fuera en positivo es una estrategia, es una herramienta de disciplina positiva que ¿qué busca? Busca que es el paso previo a resolver o a enfocarnos en soluciones para intentar resolver un conflicto. Y es una estrategia que lo que busca es justamente calmarnos, ¿sí? La idea es que podamos tener un espacio, ya sea en el aula o ya sea en casa, que esté dedicado para estar en calma y estar en paz. Este espacio, la gracia sería que lo pudiéramos construir adultos y niños conjuntamente, no es algo que yo creo y te digo, mira, este es el espacio de la calma, sino lo hemos hecho conjuntamente. Quizá hemos leído algún cuento en el que hemos reflexionado sobre las consecuencias de no parar a tiempo, no controlar cuando estoy en una situación emocionalmente fuerte, o hemos reflexionado y hemos construido este espacio juntos. ¿Qué hay en este espacio de la calma? Cualquier cosa que queráis, cualquier cosa que os haga sentir bien. Puede ser música, pueden ser papeles, pueden ser lápices, puede ser arcilla, puede ser unos muñecos, puede ser lo que queráis que os haga sentir bien. Porque el objetivo del tiempo fuera en positivo es sentirme bien, bajar revoluciones. Una vez lo hemos construido y tenemos claro por qué, y ellos entienden esto que os acabo de explicar, que cuando yo estoy enfadado, quien toma el control es mi cerebro animal, no mi cerebro racional, y ocurre un conflicto, en el caso que ocurriera, yo invitaría a ir a este espacio, invitaría a hacer uso de este tiempo fuera en positivo. No es la silla de pensar,
¿no? No es te vas al rincón de pensar, porque cuando yo estoy enfadado no hay nada, es como un oxímoron esto, porque cuando yo estoy enfadado es imposible que piense, ¿sí? No puedo acceder a mi cerebro racional. Si yo cuando estoy muy enfadado me mandas al rincón de pensar, voy a hacer de todo menos pensar, ¿sí? Voy probablemente a aumentar mi enfado. El tiempo fuera positivo, por tanto, no es esto. Es un espacio al que yo te digo, oye, veo que te estás enfadando mucho, ¿qué te parece si nos vamos juntos un ratito al rincón de la calma a ver si nos tranquilizamos? Porque yo también me estoy enfadando. ¿Te apetece? No, no pasa nada, no lo obligamos, ¿sí? Claves para que funcione, haberlo creado con ellos. Usarlo el adulto también, ¿sí? Es un espacio que yo adulto también puedo hacer uso, porque delante de un conflicto, yo adulto también me enfado, también tengo emociones fuertes, ¿sí? Por tanto, no es algo exclusivo de los niños, sino es un espacio que podemos usar todos. Tercer punto, es una invitación, no es una obligación, ¿sí? Puedo invitar a ir, pero no puedo o no es interesante obligar a ir. Porque estas estrategias están pensadas para sentirme en calma. No están pensadas para resolver el conflicto en sí mismo, sino para sentirme en calma. ¿Y por qué? Porque si no me siento en calma no voy a poder resolver absolutamente nada. Y por tanto entienden que es un paso previo a la resolución de conflictos es aprender a estar en calma. La otra estrategia es la rueda de las opciones. La rueda de las opciones típicamente es una rueda en la que plasmamos, hacemos quesitos, como si fueran quesitos, en la que plasmamos en cada uno de los quesitos cosas, ¿no? Que puedo hacer para sentirme en calma cuando estoy enfadado, cuando estoy triste, cuando estoy en una emoción fuerte. ¿Funciona de la misma manera? Funciona en una reflexión previa anterior, en la que yo he explicado qué ocurre cuando me siento en una emoción fuerte y he explicado por qué es importante calmarse y luego cada uno de los niños ha pensado qué es lo que le ayuda a estar tranquilo. A lo mejor a uno le ayuda a romper o rasgar, otro le ayuda a correr, otro le ayuda a saltar, otro, ¿no? Entonces vamos a pensar todo lo que me ayuda a descargar esta emocionalidad y lo vamos a escribir o a dibujar en la rueda y cada uno va a tener su rueda. Y a veces he visto algunas ruedas que ya están hechas, ¿sí? No se trata de que yo les doy una rueda que ya está hecha, sino que cada uno tiene la suya. Y aquí la gracia es el ejercicio de reflexión que ellos hacen cada uno, porque a cada uno nos hace sentir bien y nos hace sentir tranquilos cosas distintas. Y este es el objetivo. El objetivo es que haya una reflexión previa y que en el momento en el que me embarga esta emoción y yo no puedo acceder a mi cerebro racional, tengo la rueda que es como mi Pepito Grillo y me dice, recuerda que cuando estabas tranquilo pensaste que esto te podría hacer sentir bien. Y digo, ostras, pues mira, ahora no puedo, me hace sentir bien bañarme en el mar, pero aquí no tengo mar, pero mira, sin embargo, me hace sentir bien escuchar esta canción y aquí tengo los cascos y la voy a escuchar, ¿sí? Entonces, la rueda de las opciones es una reflexión previa para pensar que me ayuda a sentirme bien. Una vez, suponiendo que hemos usado alguna de estas estrategias y ya estamos más tranquilos, ahora no vamos a dejar este conflicto, ¿sí? El conflicto, el objetivo del conflicto es poder aprender de él, ¿no? Enfocarnos en el error, como decía al principio, y poder aprender. No es solo que los niños se calmen, sino es aprender de esta situación que me ha resultado complicada. Y por tanto, no hay que dejarlo allí, sino que hay que construir. ¿Qué podemos hacer para construir y para poder construir de un conflicto que haya habido? Lo primero de ello, y que es importante desde mi punto de vista, es que para resolver un conflicto primero hay que conectar antes que corregir, ¿sí? La conexión es importantísima. 3 pasos para poder enfocarnos en soluciones, para poder sacar algo positivo de este conflicto. Validar emociones y empatizar. Puedo tener un conflicto, pero es importante que entiendan que las emociones que hay detrás
sean fuertes o no, pero son todas válidas. No podemos, tenemos que siempre validar esa emoción. Las emociones, sabéis que los que veis por aquí o me habéis oído ya hoy unas cuantas veces, yo nunca hablo de emociones positivas y emociones negativas, porque las emociones negativas parece que me llevan, que no hay que tenerlas. Pues no, las emociones son y punto. Ni positivas ni negativas, todos son. Algunas son emociones fuertes que me llevan a tomar a veces determinados comportamientos que no me gustan o que luego me hacen sentir mal y por tanto hay que aprender a canalizarlas, ¿no? Pero ellos tienen que sentir que la emoción en sí es válida y no pasa nada por estar enfadado o por tener rabia. Por tanto, tenemos que validar esta emoción y tenemos que empatizar. Tenemos que, nosotros también sentimos estas emociones y también nos hemos encontrado en situaciones parecidas. El segundo punto es conectar, ¿sí? Escuchar, preguntar y escuchar de manera empática, queriendo entender qué hay ahí detrás. Y luego compartir aquello que nosotros pensamos que nos está diciendo. Y el tercer punto es enfocarnos en soluciones. Una vez ya me he calmado, una vez han validado mi emoción, ya han empatizado, una vez he podido explicar esto que me pasa, entonces, ¿qué pasa? Estoy emocionalmente preparado para acceder a mi neocórtex y para pensar en soluciones, para buscar soluciones para salir de este conflicto o para aprender de él. Pero necesito este paso previo porque en el momento en el que estoy en el estallido emocional no voy a poder acceder a este neocórtex. Disciplina positiva nos propone una serie de pasos para trabajar esto que os decía yo, para resolver conflictos de manera conjunta. La primera de ellas es, imaginaos que os viene un niño y se explica algo que ha pasado, clarificar. Yo noto que ha pasado esto, que te sientes así y me gustaría poder solucionarlo de manera aceptable para los dos. ¿Estás dispuesto tú a hablar sin atacarme, sin culpar? ¿Estás dispuesto o no? Yo estoy dispuesta. ¿Tú estás dispuesto? Sí. Venga, explícame qué es lo que ocurre. Y sentirse conectado, sentirse escuchado, ¿no? Y para muestra un botón. Por tanto, resumo. Entiendo por lo que me has dicho que te sientes enfadado, que te sientes frustrado, que te sientes porque has visto que no sé qué y te gustaría no sé cuánto. Esta frase, que es la fórmula yo siento, es brutal, porque ¿qué hace? Clarifica, resume lo que ha dicho el niño y es capaz de, 1, clarificarlo, 2, empatizar, 3, conectar, ¿sí? Una vez a mí me explican, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, a ver, yo deduzco de todo esto, entiendo que tú te sientes enfadado porque Pepito no sé qué, y te gustaría que no sé qué. Te resumen todo el conflicto que has tenido en una frase, es una manera también de ponértelo delante y ellos darse cuenta de si ese conflicto era tan grande como pensaban o no lo era, ¿no? Haz lo propio en el caso que el conflicto te afecte a ti. Declara tus sentimientos y tu punto de vista. Pide que ellos usen la fórmula yo siento en el caso que sea necesario. A ver, ¿qué es lo que has entendido de todo lo que he dicho? A ver si puedes resumírmelo, a ver si nos hemos entendido bien. Agradece. Gracias por compartir conmigo cómo te sentías, porque realmente yo no sabía que te sentías así. Es importante esto. De nuevo, esta conexión. Hasta aquí solo hemos intentado empatizar, conectar y entender bien el conflicto. ¿Y ahora qué? Y ahora es el momento de buscar las soluciones. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se te ocurre? Etcétera. Y es el momento, por tanto, de la búsqueda del enfoque en soluciones. Por último, de todas las soluciones que se hayan generado, escogeremos una, la que penséis que es más viable para todo. Y, sobre todo, y esto es importantísimo, le ponemos una fecha. Vale, todo este conflicto que hemos tenido, vamos a darle una fecha. Vamos a probarlo una semana. Y el próximo lunes, a la hora de merendar, nos sentamos y vemos a ver si ha ido bien o no ha ido bien. Y si no, buscamos otra solución.
¿sí? Porque las soluciones a veces no son únicas, a veces no, prácticamente nunca son únicas y sobre todo, para aprender de ellas, las tenemos que ir reevaluando, ¿sí? Me he ido mucho, sí, bueno, bastante bien. Hasta aquí esta parte de contenido. Simplemente antes de pasar a la parte de preguntas, que veo que hay algunas preguntas, dejarme que os explique un poco el curso online de crianza positiva que tenemos. Es un curso tutorizado de 12 semanas me parece ahora, no me acuerdo bien si es 12 o 12 semanas de seguimiento, en el que vamos a trabajar dos áreas. Una es toda el área de disciplina positiva y la otra es el área de la asertividad y de la comunicación positiva. Es un curso que busca que hagáis un cambio de chip y que entendáis todos estos principios de los que os hablaba de manera interna y a la vez os dará herramientas muy concretas que podéis usar. Es un curso que os decía, tenéis todo el contenido en una plataforma de formación y además tenéis webinars cada semana de 1 hora y media para vivenciar, conectar, reflexionar conjuntamente. Creo que realmente los webinars en todos los cursos son un plus, pero en este un poquito más. Empezamos el lunes 8 y las webinars empezarán la semana siguiente, la semana del 15 de marzo. Tenemos el curso estándar, digamos, crianza positiva, y tenemos además, por si tenéis hijos o alumnos adolescentes o preadolescentes, el curso de crianza positiva para adolescentes, que es la misma base, pero que tiene una extensión de 2 semanas más específicas para adolescencia. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber aguantado mi rollo hasta aquí y os dejo, mientras vais escribiendo vuestras dudas o vuestras preguntas, os dejo por el chat el enlace del curso. A ver, y algunos enlaces y algunos enlaces que podéis, para que los tengáis, os decía al principio, ¿vale? Vale, a ver. Mirad, os comparto. Dejarme las preguntas, porfa, vía opción preguntas y respuestas para que no se me pierdan, ¿vale? Vale, tenéis en nuestra página en cursos para crecer ORG, si entráis en cursos de educación emocional, el curso que tenéis destacado es el curso de crianza positiva, ¿vale? Os lo dejo por aquí. Vale, también tenéis en el blog, si queréis, filtrado por disciplina positiva, encontráis muchísima info. Hemos escrito mucho sobre disciplina positiva, herramientas, etc. Y tenemos también los vídeos que, a ver, os decía antes que si en algún momento hay alguna webinar que se os ha pasado, que no me ha llegado el mail que me has enviado, aunque los envío siempre, digamos, no discrimino, están todos guardados aquí, ¿vale? En el apartado de vídeos, que lo sepáis. Si filtráis por disciplina positiva, aquí encontraréis info, ¿vale? Venga, pues dicho todo esto, vamos allá con las preguntas. A ver, dejo de compartir que si no las puedo ver. Vale, aquí vamos. Vale, me gustaría saber tu opinión con respecto a la resolución de conflictos en el aula. Llevamos 2 años implementando la disciplina positiva en el colegio. Me surgen dudas con respecto a dar esa ayuda a los alumnos que precisan sin desatender a los demás. Vale. Bueno, creo que disciplina positiva, os decía que presenta estrategias y herramientas muy concretas, pero sobre todo lo que presenta es un nuevo marco de relación entre adultos y niños, ¿sí? Entonces, muchas veces no funcionan las estrategias o no sentimos que funcionan porque interiormente no hemos acabado de hacer este cambio de chip que propone disciplina positiva, ¿no?
Es una metodología que funciona fantásticamente bien, es decir, propone, yo diría, un marco de relación súper interesante. Y creo que es una estrategia, son unas estrategias que nos ayudan mucho a tener otro tipo de relación con los niños y sobre todo les ayudan a tener herramientas de largo alcance. Es decir, esto no quiere decir que no vaya a funcionar, que nunca vayamos a tener conflicto. El conflicto forma parte de la vida y forma parte de la vida en comunidad. Entonces, por mucho que apliquemos disciplina positiva, tendremos conflictos. De hecho, tenemos que tenerlos, ¿sí? Estos conflictos. La diferencia va a ser que aprenderemos de ellos, ¿sí? Entonces, creo que aplicar disciplina positiva en el cole es brutal, me parece fantástico que lo hagáis. Y también, si entendemos bien las bases de disciplina positiva, entendemos que no tenemos por qué ir todos igual, ¿no? Es decir, el conflicto es parte de la vida en sociedad, no quiere decir que tú estés atendiendo un conflicto que haya surgido, no quiere decir que desatiendas al resto, sino al revés, que estás ayudando a crecer a todos. Vale. Blanca, ¿a partir de qué edad se puede emplear el tiempo fuera en positivo? El tiempo fuera positivo lo podéis emplear ya con los bien pequeñitos, ¿vale? A partir de los 3 años, etcétera, podéis emplearlo. ¿Qué quiere decir? Que al principio probablemente vais a tener que acompañar, no van a ir solitos, vais a tener que quedaros vosotros con ellos, etcétera. Es un aprendizaje, como todo. Entonces, al principio acompañamos y nos quedamos con ellos y a medida que lo van interiorizando y van creciendo, harán uso ellos solos de manera autónoma, ¿vale? María, a mi hijo de 5 años le invitan en muchas ocasiones al espacio de la calma de su aula. Veo que el conflicto se queda sin resolver, ya que si no, no repetiría la conducta tan a menudo. Algunas estrategias para resolver el conflicto por parte de los profes, ir tantas veces a este espacio está minando su confianza. Vale, vale, muy buena pregunta. Primero, ir al espacio de la calma no debería ser al revés, no debería sentirse él mal por ir al espacio de la calma. Si él se siente mal por irlo, es que no lo estamos haciendo bien, ¿sí? Porque el espacio de la calma busca que te sientas bien, no que te sientas mal. Entonces, le podemos llamar el espacio de la calma, pero en realidad ser un espacio de castigo, ¿vale? Dicho esto, porque a veces nos confundimos con los nombres y las etiquetas nos hacen dudar, pero lo importante es cómo se sienta él. Si él se siente mal por ir a ese sitio, no estamos haciendo bien uso de ese espacio. Punto 1. Punto 2. Si realmente se da de manera tan constante el conflicto, es que evidentemente no estamos trabajando sobre él, no estamos aprovechándolo para aprender, no estamos aprovechándolo para crecer. Como yo os decía, muchas veces delante de un conflicto nos enfocamos en la calma, en que el niño se calme, y nos olvidamos de lo más importante, que es aprender de este conflicto. Y como os decía antes, no vamos a poder evitar los conflictos. Somos diversos y es maravilloso ser diverso. Y ser diverso nos va a llevar en momentos a conflictos, ¿sí? Lo importante no es que no haya conflictos, sino aprender de ellos. Entonces, si la única estrategia que hay para resolver el conflicto es llevarme al espacio de la calma y luego no trabajo con este conflicto, pues no estamos resolviendo ningún conflicto, ¿sí? Estamos apartando al niño y punto. Entonces, yo sí que lo hablaría. Yo sobre todo, y no soy nadie para dar consejos, pero sí que si a ti te preocupa específicamente, yo sí que intentaría hablar y intentaría explicar que tu hijo se siente así e intentaría entender cómo están usando este espacio y qué hacen después de que el niño esté más tranquilo, cómo intentan gestionar y enfocar la solución de este conflicto. Liliana, para aplicar las estrategias de EDP se requiere haber trabajado la inteligencia emocional y la autorregulación en el adulto. ¿Tiene alguna propuesta para trabajar primero con padres o docentes? Vale.
Sí, disciplina positiva, de hecho, cuando uno hace un curso de disciplina positiva es un curso de autoconocimiento en el fondo. Son cursos que se trabajan con el adulto, no se trabajan con el niño. Y es un curso que propone una reflexión por parte del adulto, creo, muy necesaria cuando educamos, ¿sí? Es una propuesta de mirada hacia adentro y es una propuesta de trabajo personal para el adulto. Es decir, es mucho más que aplicar el tiempo fuera en positivo o la rueda de las opciones. Eso es lo que a lo mejor nos llega, pero para poder aplicarlo con sentido y sobre todo para que sea efectivo, tenemos que haber trabajado nosotros un cambio de mentalidad, un cambio de un autoconocimiento por parte del adulto, una autorregulación, un autocontrol para poder distanciarnos, para delante de una mala conducta ver qué nos quiere decir, etcétera. Y por tanto, la propuesta de disciplina positiva es una propuesta para el adulto, ¿no? Es una propuesta y es una invitación a la autorreflexión por parte del adulto. Guillermo, saludos para Costa Rica. ¿Cuáles pueden ser dinámicas de juego para provocar disciplina positiva? No, a ver, disciplina positiva no se provoca, digamos, ¿no? Es una relación, insisto, disciplina positiva trabaja con el adulto para que aprenda a tratar al niño o al joven, ¿sí? Esta es la propuesta de disciplina positiva. Entonces, no es tanto que hay juegos de disciplina positiva, sino que hay dinámicas para el adulto, para que el adulto cambie la mentalidad y el adulto tenga otras herramientas para relacionarse con los niños y los jóvenes. ¿A qué edad podemos enseñar o corregir una mala acción? Por ejemplo, mi bebé de 1 año tira todo lo que está a su alcance, como en mi tocador, los avienta y yo lo llevo a sentar explicando qué debe evitar hacer. Vale, bueno, un bebé de 1 año es muy pequeñito, ¿sí? Entonces, probablemente tu bebé de 1 año está haciendo esto porque es parte de su propio desarrollo. Entonces, aquí no se trata tanto de corregir, sino de entender qué necesita, qué es lo que está buscando, por qué está tirando, si está intentando coger y aún no tiene una buena motricidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en este caso no se trataría tanto de corregir, sino de entenderle, ¿no? De entender cuáles son las etapas del desarrollo y sobre todo distraer, pues, etcétera, ¿no? Más que explicarle que esto no se tiene que hacer, pues quizá es más efectivo que le distraigas y busques otras estrategias. Son justo las 7 en uso horario de España. Muchísimas gracias a todos por venir esta tarde, por quedaros a esta hora compartiendo conmigo. Y nada, si alguien se anima, os veo en el curso. Muchísimas gracias, Ana, un beso. Que veo por aquí que hay algunos alumnos y exalumnos, que me hace mucha ilusión siempre que vengáis. Muchísimas gracias y nos vemos.